En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Padre bueno, nos encomendamos hoy bajo tu protección y tu cuidado para suplicarte que sigas derramando sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo y siguiendo el camino que Cristo nos invita, podamos configurarnos más y más también como hermanos unos a otros dentro de la comunidad a la que nos has convocado, a la que nos has llamado y que es la iglesia. Ayúdanos a descubrir en la iglesia, entre nosotros, la presencia de la Santísima Virgen María como ese ejemplo en la cual se realiza este misterio de amor, este misterio de salvación, en que con ella y junto con ella podamos nosotros, imitando a Cristo en la docilidad del Espíritu, llevar a cabo ese designio salvífico, Padre Dios, que tú tienes para todos. Te ofrecemos el esfuerzo que realizamos esta tarde, ponemos en tus manos nuestras intenciones y también aquellas personas que más están necesitando de ti en estos momentos. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre Amén. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a dar comienzo entonces, ya les decía yo, con la cuestión de preguntas que quizás pudiésemos tener por ahí de las temáticas anteriores en las que no hemos podido estar presentes y entonces ir resolviendo en lo que haya por ahí. Vamos a empezar con Luis Felipe. Gracias, padre. Buenos días. Padre, mire, hablando de lo que son las razones de conveniencia, yo en este sentido le quiero preguntar, ¿podemos entender la razón de conveniencia como, vamos a decir, como un argumento o explicación que, pues, quiere dar precisamente eso, una explicación hacia algo que tiene como objetivo un beneficio mayor? ¿Es correcto? Esa es una. La otra, en la página 54, iniciando precisamente el tema que estamos viendo, en la página 54, establece una relación donde dice, estrecha conexión entre la maternidad divina y la Inmaculada Concepción. Y las tres últimas líneas de ese párrafo concluye diciendo, más bien hay que considerar que la total santidad de María, y en consecuencia de su inmaculada concepción, es un momento interno de su maternidad. Sobre eso yo quisiera, de ser posible, si me pudiera dar una explicación un poquito más amplia de esto. Y el tercero, ese sí ya como que me deja a mí nada más una inquietud, no duda, pero pues son los argumentos que muchas veces no sabemos dar, ¿no? Por ejemplo, dice, que hubo un pensamiento subyacente cuando se habla precisamente ya de cómo va transcurriendo todo de Éfeso y en la historia, que era el conflicto para aceptar la Inmaculada Concepción. Hay una frase que dice, ¿verdad? El pensamiento subyacente en aquella época contra el que se luchaba precisamente es el que dice, para ser redimido es necesario haber participado del pecado de Adán. Esto yo lo relaciono con lo que usted nos ha mencionado frecuentemente cuando dice, lo que tiene que ser redimido debe de ser asumido. Pero aquí mi duda surge. En este caso, vemos o debemos ver a María no como la redentora, sino como la intercesora, ¿sí? Esas serían en sí mis dudas. Gracias, Luis. Bueno, vamos con la primera. Justamente cuando se habla en algunos momentos de estos argumentos, a esas razones de conveniencia, van a ser en razón desde el pensamiento, en la reflexión, tratar de dar hasta donde nuestra limitación nos lo permite, la oportunidad de afirmar que el argumento que se está manejando es conveniente para lo que se está diciendo. No se puede llegar a una, digamos, comprobación, Ujú. pero por lo pronto se dice
es conveniente. Es conveniente por esto, por esto, por esto. Se dan las razones, ¿no? Y al darse las razones de esa realidad, ya es donde se va teniendo ahí por lo menos una justificación. No se puede afirmar tampoco lo contrario, ¿no? No es así como que, no, el texto sagrado dice esto no es, o va en contra de la revelación, porque ahí no podemos ya estar afirmando que hay algo que sea conveniente. Cuando hay, digamos así, algo que no está definido, entonces al analizar los argumentos de conveniencia, por eso justamente se manejan de esta manera, para ayudar a tener esas razones que dan pie a lo que se está queriendo afirmar. Entonces, la respuesta a la pregunta es sí, justamente así como lo ha comprendido, como lo ha explicado, se tiene en este sentido la posibilidad de apoyarnos para afirmar esta parte de la Inmaculada Concepción. La segunda pregunta, esta realidad, les decía yo, en la Virgen María, todo lo que se afirme de ella es a razón de su maternidad. Todo. No podemos encontrar algo que vaya fuera de, porque entonces estaríamos poniendo las cosas en ella, en sí misma. Entonces no se puede. María es quien es por su Hijo. Si María no hubiera sido la madre de Jesús, no lo hubiéramos ni siquiera conocido. Entonces, la maternidad, yo les decía en el momento, es el punto central, ¿no? Donde todo va a tener esa relación. Con este sentido, es por eso mismo que ya este dogma de la Inmaculada Concepción, entonces, es en razón a que María estaría siendo preparada para que fuera la Madre de Dios. El argumento y la duda que se presenta, ¿no? Como la santidad de María está relacionada con esa Inmaculada Concepción, es entonces ya desde el momento, dice ahí el texto, interno en que ya la maternidad de María se está dando. ¿Por qué se dice interna ahí? ¿Por qué esa maternidad interna? Porque recordemos nosotros que la maternidad de María inicia no solamente en el momento en el que ya está gestando a Jesús, sino en el momento mismo en que como mujer de fe, en esa docilidad, está creyendo en la palabra. De ahí recordemos cuando el Señor Jesús mismo aclara, ¿no? Cuando le dice a una mujer, dichosos los pechos que te amamantaron, el vientre que te llevó. Y Jesús dice, más dichosos a aquellos que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces, la santidad de María radica justamente en ser una oyente de la palabra. Podemos decirlo de esta manera. María primero concibe la palabra porque la acoge dentro de sí en su pensamiento, en su corazón, en su fe, acoge la palabra para que esté en esa disposición, en esa docilidad interior, para que entonces el Espíritu Santo, ahora sí, venga a permitir esa encarnación de la que hablamos. Es ahí donde se maneja este momento en el interno de la Santísima Virgen María, ¿no? Cuando estamos hablando desde esta perspectiva. Y la otra realidad, nosotros estábamos diciendo en continuas ocasiones cómo justamente lo que no es asumido no es redimido. En otras palabras, si yo no me pongo en tus zapatos, no te comprendo, ¿no? Ya lo tenemos que entender de esa manera más así sencilla. Pero entonces aquí el pensamiento que había en ese momento era decir que para ser redimidos, es decir, para ser salvados, teníamos que tener pecados. Y es por eso que decían que María entonces no tenía una inmaculada concepción, que sí había pecado. La cuestión aquí entonces es que si decimos que la Virgen había pecado, entonces ahí resultase que ya este dogma de la Inmaculada no tenía razón de ser. La pregunta interesante aquí es recordar cuál es la naturaleza que asume Cristo. Es la naturaleza original, vamos a ponerle ese nombre. La naturaleza humana no llega con el pecado. La naturaleza humana llega sin pecado. El Ujú. pecado es algo que ya se agregó después. Nosotros no hemos tenido esa experiencia. La experiencia nuestra
en la cotidianidad es al menos esa concupiscencia, esa inclinación al mal. Pero si nosotros quisiéramos imaginar, bueno, ¿cómo era la naturaleza del ser humano antes de que Adán y de Eva cayeran en pecado? Tendríamos ahí la naturaleza pura, digamos así, del ser humano. Esa es la que conserva María y la conserva justamente en orden a ese privilegio. Ujú, Cuando entonces decimos justamente esto de que Cristo asume la naturaleza, está asumiendo la naturaleza humana totalmente, no solamente la naturaleza humana pecadora, sino la naturaleza humana original. Por eso Cristo se hace verdadero hombre, que es igual a nosotros, excepto en el pecado. Y nosotros ya tenemos el pecado, ya tenemos ahí este defecto, ¿no? Pero en María no está. Por eso no habría así como una especie de decir que solamente tenemos que tener pecado para ser acá entonces redimidos. En el caso de María es ahí donde cabe esta excepción en razón de que es elegida como la Madre de Dios. Y les ponía yo ese ejemplo de cómo se puede salvar, se puede redimir, ¿no? Nosotros podemos hablar, les decía yo, bueno, pues vamos ahí caminando y a lo mejor me caigo, chin, me caí y alguien me levanta. Eso es lo que hace Cristo con todos nosotros. Pero con la Santísima Virgen, antes de que se fuera a caer, la detuvo para que no se cayera y ahí está justamente la salvación que le concede. Entonces, es acá donde nos damos cuenta cómo sí cabe también María en la afirmación que hemos repetido. No sé si con esto quedemos un poquito más claros, sí, Luis. padre, gracias. Entonces, ahí podría pensar, por decir, en lo que es los dones preternaturales, Los dones, ese modelo original, por decir. no, porque los dones ya son regalos, ya son extras. Ah, ya. Ahí nosotros todavía tendríamos que hablar incluso de algo previo a. Sí, aquí Mm, obviamente nosotros estamos hablando de algo que no tenemos la experiencia, ¿no? Es algo que ujú, solamente podemos así como que separar en la cabeza. Ya cuando hemos nacido, podemos decir, ya viene incluido, ¿no? Pero ya el justamente de mencionar que ya es un don, ya es un regalo, ya es el extra, y es preternatural, está antes de esa naturaleza, porque es el Dios el que nos lo está concediendo. Y ya cuando nacemos, digamos, viene así. Es como si quisiéramos hacer así, como muy gráficamente, que se hagan de cuenta que estamos ahí como en la cocina, y entonces está haciéndose el ser humano, ¿no? Entonces, por un lado se pone la carne, del otro lado se pone el alma humana, solamente el alma, y ya del otro lado Dios pone el espíritu, para que esa alma sea el alma espiritual que esté dándole vida a ese cuerpo y ya sale el ser humano. Entonces ahí es donde si quisiéramos verlo así como por separado, que obviamente eso solamente es una idea que podemos hacernos en la mente, ¿no? Ya aquí pues ya tenemos que asumir una realidad que ya ha sido dada de esa manera, así nos la hemos encontrado. de acuerdo. Sí, padre, sí lo voy a repasar y a repasar, porque sí, sí es bien profundo. Si le Gracias. interesa por ahí el tema, se llama la cuestión del sobrenatural. La cuestión del sobrenatural. Esto se desarrolla fuertemente ahí con un teólogo llamado Henry, en francés, Henry de Lubac. Es el que acentúa mucho esta parte de estudiar cómo era el ser humano antes de. Entonces es interesante el tratar de dilucidar un poquito esta realidad, ¿no? De Entonces acuerdo, se llama así, cuestión del sobrenatural, así por, ya digamos, por de manera libre, por la lectura. Ahí puede encontrar algo que refuerce este pensamiento. de acuerdo. Henry Lubac, padre. Henry de Lubac. Henry de Lubac. Sí, Gracias, padre. muy bien. Bueno, seguimos con Leti. Pues yo mi pregunta era sencilla, pero ahorita con lo que le respondió a Luz Felipe, como que ya me destanteé. Yo voy a la primer clase casi al final, cuando hablan del deseo de la Santísima Trinidad de que todos los hombres se salven. Entonces entra la cuestión de la ascensión en cuerpo y alma de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso dice, se consideró conveniente que fuera una concepción virginal. Yo entendí ciertamente que en la ascensión Jesucristo entra en cuerpo. Eso es lo maravilloso, ¿no? Esa es la garantía nuestra. Entra con nuestra carne redimida. Ujú. Y después viene en la asunción de María, pues viene este premio, este privilegio, o sea, único ser humano, para después nosotros creer y tener esperanza en que así será. Si estoy en lo correcto, o sea, yo así lo entendí, que por eso Cristo tiene que Jesús tiene que nacer de esta manera virginal, no corromper su carne ni nada, o sea, todo esto. Pero ahorita que le dijo a Luis Felipe que él nace con la carne original y asume la de pecado, entonces él al redimirnos a nosotros, al morir en la cruz, redime la carne humana. Ahí fue donde ya me hizo chirrín. Ok, ahí la realidad justamente podemos ahí remitirnos en el tema de cómo Dios crea al hombre. Ajá. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿en dónde radica la imagen y la semejanza? Y esto lo vemos en Cristo. En Cristo es donde encontramos esa imagen y semejanza y ciertamente lo vamos a ver en la parte espiritual, en el alma espiritual, donde nosotros nos asemejamos a Dios. Pero también tenemos que considerar la parte de la corporalidad, porque si solamente hubiera sido Cristo en el espíritu, entonces al momento de irse a los cielos, este cuerpo que usó en este mundo lo hubiera desechado. Aquí lo hubiera dejado, o sea, ya lo ocupé. Entonces, hay algo también en Cristo, en su corporalidad, que está en el proyecto, digamos así, desde la eternidad, que en Cristo, la imagen, digamos, de Cristo incluye no solamente su espíritu, sino también este cuerpo, este ser verdadero hombre, y que por eso somos creados a su imagen y semejanza. Entonces, recordemos que el cuerpo con el que Cristo resucita y sube a los cielos es el cuerpo glorificado. Es donde ya nosotros encontramos esta experiencia que escapa a nosotros, pero que tienen los apóstoles, que por un lado es un cuerpo que ellos ven, que ellos tocan, que se alimenta, tiene una materia, pero por el otro lado también se aparece y se desaparece. Entonces es como una especie de fantasma, pero un fantasma como con materia. Ese ya es donde entramos ahí en un punto límite del pensamiento. En este sentido, aquí nosotros podemos darnos cuenta cómo Cristo ha asumido esa naturaleza humana original, y es la naturaleza humana que se encuentra en María y que también es la que es redimida, pero que no tiene que ver nada con el pecado. Nada, 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 nada con el pecado. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a estar entre nosotros y nos salva, lo que Él está haciendo es como quitar lo que se nos había pegado, digamos así, quitar lo que es ajeno a nosotros para que recuperando esa naturaleza original, esa naturaleza primera, por decirlo de esa manera, entonces podamos también en cuerpo y alma algún día en la resurrección participar totalmente de esa gloria de Dios. Es ahí donde nosotros podemos darnos cuenta un poquito de la forma en cómo actuó el Señor. Pero lo que decía usted bien al principio, ahí está bien la cosa. No habría ahorita como confundirse, porque cuando nosotros hablamos ahorita con Luis Felipe, que viene Jesús y que asume esta naturaleza humana, es la misma naturaleza humana, pero sin el pecado. O sea, la asume en su modelo original y ahí no hay ningún conflicto. Y es lo mismo que conserva la Virgen, pero nosotros ya no. Es ahí donde estamos la diferencia. Ujú. Ok, gracias. Bueno, aquí le pongo una tarea. Ahora para Corpus, justamente.
y para la humildad yo les pienso compartir a las personas, Dios permita, cómo en la presencia de Cristo, justamente en su cuerpo glorificado, hay una realidad que cambia. Cuando nosotros estamos entre nosotros, en la condición que estamos, y así estaba Cristo, yo no puedo impedir que las personas que me rodean se percaten de mi presencia. Ellos me ven, aunque yo no quiera, ¿no? Yo no me puedo ocultar así como que, ay, me desaparezco para que no me vean. No puedo. El cuerpo material lleva esa condición, lleva como esa limitación. Pero el cuerpo glorioso ya no. El cuerpo glorioso ya no es así como que a fuerzas, aunque yo no quiera, me ven. Ya no. Ahora soy yo, Cristo, el que decide cuándo me voy a dejar ver. Es por eso Cristo que se aparece y se desaparece. Y esto es entonces un privilegio, digamos, que se adquiere con ese cuerpo. En este sentido, a partir de los discípulos de Maús, podemos darnos cuenta justamente del valor de la Eucaristía. El Señor tiene un cuerpo nuevo, es un cuerpo glorioso, que tiene esa libertad de aparecerse y desaparecerse. Pero su cuerpo eucarístico, el cuerpo de Cristo, ya no. Ese cuerpo de Cristo en ese sentido prolonga su presencia entre nosotros y no es que la Eucaristía se aparezca y se desaparezca, sino que es Cristo como estaba en esa condición primera, al que nosotros tenemos el privilegio, la oportunidad de mirar y contemplar tantas veces cuando queramos, porque Él nos lo permite. Sí, pero también porque, digamos, se hace tan abajo, se encierra tanto que no puede, ya digamos, como escaparse de nosotros, ¿no? Ya no puede escaparse de nuestra presencia, como nosotros ahorita, o sea, no puedo ocultarme. ¿Por qué? Porque no soy fantasma, ¿no? Diríamos nosotros. Así la Eucaristía. Y entonces, esa es la oferta, digamos, del Señor. El año pasado yo les ponía a las personas un ejemplo que en el campo, pues para nosotros vale la pena, pues a lo mejor así como el entender, ¿no? En la cuestión de las aves tienen su canto y su canto es muy hermoso. Y yo les preguntaba a las personas justamente de todos los árboles que existen, los árboles frutales, toda la naturaleza, ¿de quién es? Y les decía yo en primer lugar, no es nuestra. Es el alimento que Dios le ha dado a sus criaturas y empezando por los pájaros, por ejemplo. Cuando ahí en el pueblo, por ejemplo, en la iglesia, yo tengo árboles frutales, ahí hay duraznos, ¿no? Entonces luego las gentes, ay, padre, hay que cortar los duraznos porque ya los pájaros se los están acabando, ¿no? Es que son de ellos. En primer lugar, Dios se los dio a ellos, ¿no? Es el alimento que Dios les permite a ellos y nosotros, gracias a eso, porque vienen, se acercan, podemos disfrutar de su canto, podemos disfrutar de su presencia. En el momento en el que nosotros, los humanos, capturamos un ave de estas y la encerramos en una jaula, vamos a cambiar la lógica y vamos a adquirir un compromiso. Ahora yo voy a tener como una especie de pacto, vamos a decir así, de obligación, dado que yo estoy teniendo en cautiverio a esta ave, mi obligación va a ser traerle la comida, procurarle su alimento. Voy a ir a comprar, no sé, el alimento que le vaya a dar a ese pájaro para que esté alimentándose y en esa jaula el animalito siga, digamos, deleitándome con el canto, ¿no? Bajo esa comparación yo les decía, eso es Jesús en la Eucaristía que está en el sagrario. El Señor se ha querido quedar como en esta jaula que es el sagrario y ahora nosotros tenemos una tarea y esa tarea nuestra es alimentarlo. Y entonces preguntarnos, ¿cuál es el alimento que yo le estoy trayendo a este pajarito que está en esta jaula, que se llama sagrario, para que él se alimente? Porque el Señor, antes de estar entre nosotros, digamos, gozaba de esa libertad absoluta, estaba en todas partes, pero al encarnarse, entonces al hacerlo por ese amor por nosotros y al quedarse entre nosotros en la Eucaristía y al tener esa Eucaristía nosotros en el sagrario, tenemos ahí una tarea, un compromiso.
¿Con qué alimento yo? ¿Para qué? Para que el Señor me deleite con su canto, me deleite con su voz. Si yo quiero que el Señor me deleite, entonces yo tengo que alimentarlo. Y el alimento es lo que yo le presento al Señor en mi plegaria, en mi oración. Pueden ser ahí mis lágrimas, mis preocupaciones, pero también mis momentos de glorificación, de alabanza. La pregunta es esa, ¿no? ¿Cuál es el alimento que le traigo yo al sagrario? Y espero que lo esté alimentando, porque a veces quizás mi vida se esté haciendo media aburrida, media, le falta algo, porque no tengo ese canto de esos pajaritos, ¿no? No tengo ese canto de ese Dios que está ahí para mí, pero que si yo no lo alimento, pues está muriendo, porque yo estoy cumpliendo la tarea que me toca, porque está ahí para que yo lo alimente. Entonces, esta realidad de contemplar cómo Jesús Eucaristía es una nueva forma de su presencia, ¿no? Y que esta corporalidad Él justamente la ha tenido, la ha adquirido en esta nueva dimensión y ahora Él es el que se deja ver cuando Él desea. Pero ahí en la Eucaristía nosotros encontramos algo más importante. Es como diciendo Jesús, mi cuerpo físico en esta materia gloriosa ya no es lo que cuenta, ya no es lo que se impone, ya no es lo que se puede ocultar, no, lo que cuenta es esto, ¿no? La Eucaristía. Por eso ahí es cuando Él se esfuma, se desaparece y se queda ahí, y se queda entre nosotros y nosotros adquirimos ahí pues, la tarea, el compromiso, ¿no? De este alimento. Ahí le dijo esa tarea. Gracias, padre. Otra pregunta, yo no alcancé a entrar a lo de sus alumnos seminaristas de gracia y pecado. Quería preguntar si había quedado grabado o no. Entiendo que no. Los muchachos, a mí se me olvidó compartirles eso antes, ya en el momento fue que me acordé, pero creo que por ahí tuvieron también algunos problemas técnicos ese día y no hubo la oportunidad. Prometo que cuando haga otra vez ese ejercicio ya les comento con tiempo. Gracias, padre. Muy bien. Bueno, vamos con María del Consuelo. Su micro hermanita. Perdón, tengo dos preguntas y dos comentarios, padre. La primera es respecto a lo que le comentaba Luis Felipe de la conveniencia. Mi pregunta es, ¿la conveniencia para quién es? ¿Es para mí la conveniencia o es para la iglesia o es para quien le voy a explicar en caso de que haya una pregunta? Esa es la primera. La segunda, usted hablaba de dar a luz a los nuevos hijos de Dios virginalmente como la Santísima Virgen María, haciendo la comparación, pues, ese nosotros dar a luz virginalmente a los nuevos hijos de Dios, ¿cómo es? ¿Estando nosotros en gracia o cómo? Y nada más dos comentarios. También hablaba usted de que primero fue la fe con la Virgen María y luego la acción. O sea, la Virgen María engendró a Jesús a través primero de la fe. Entonces, nosotros también, en todos los actos se da esa situación, ¿no? Primero la fe, como en el dogma de la Inmaculada Concepción, que nos decía que después de muchos años, se dio el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, primero fue la fe del pueblo y después fue la acción dada por el magisterio de la Iglesia. Y el otro comentario es la fidelidad a Dios que debemos de tenerle, fidelidad al esposo que usted mencionaba. Entonces eso es acorde al primer mandamiento, ¿no? Amarás solamente a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, o estoy un poquito confundida ahí. Esas son mis comentarios. Gracias, madre. La parte de los argumentos de conveniencia, definitivamente, pues siempre van a ser para nosotros los seres humanos. Ahí cabe la iglesia, que somos todos, pero también caben todas las personas que aún sin ser parte de la iglesia, pues en algún momento se interesen por conocer más nuestra fe, para acercarse más a Dios. Entonces, los argumentos son en orden a nuestra comprensión, a nuestro entendimiento. Ayer el Evangelio nos recordaba justamente esta parte, ¿no?
de cómo podemos nosotros descubrir, decía Jesús, que hay cosas que no hemos comprendido, que no vamos a poder comprender, pero que vendrá el Espíritu de la verdad y que nos irá guiando, ¿no? Nos irá guiando, nos irá llevando. Entonces, esta es parte como de esa guía que Dios va poniendo para que podamos comprender estos misterios de nuestra fe. Ahí es donde podemos nosotros decir, se va cumpliendo, se va adecuando, pues esta realidad. Esa es la conveniencia, es para nosotros. Para Dios, pues obviamente, Él ya dio todo lo que tenía que dar, somos nosotros los que estamos ahí aproximando. Luego, la parte de dar a luz nosotros virginalmente es porque estamos primero hablando de un nosotros que es la iglesia. Y la iglesia es entonces también ya ahí como una especie de prolongación de la Santísima Virgen María. La iglesia, en este sentido, recordemos, al mismo tiempo es santa, pero también es pecadora. Es santa en razón de su fundador, Cristo, y es pecadora por nosotros, sus integrantes. Entonces, no olvidemos que dentro de la iglesia, dentro de nosotros, está Cristo. Él justamente es el que permite que la acción de engendrar a los hijos sea de una manera virginal. Nosotros estamos poniendo, digamos así, los medios como si fuera una especie de tubo por donde va a pasar el agua, pero el agua, digamos así, la comparación es Dios, es su gracia. Y entonces, por ejemplo, se bautiza a alguien y a la hora de bautizar a esa persona se le está dando a luz, se le está engendrando la vida, pero se hace justamente porque Cristo, siendo parte de la iglesia, a través del sacramento, con la acción del Espíritu Santo, permite dar virginalmente a luz, ¿no? Esta virginalidad justamente es en razón de Dios. Si nosotros lo atribuyéramos a nuestras acciones, a nuestra conducta, pues no, hombre, ya quedamos a deber, yo creo, muchísimo. En el primer comentario que nos hacía de la fe y luego la parte esta de la acción, sí lo está entendiendo bien, pero la aplicación ya no quedó tanto, porque acá nosotros estamos hablando justamente de cómo está sucediendo en la Santísima Virgen. Ella está creyendo y después ya se está realizando, pero no es así como que se separe, digamos así. Nosotros lo vemos de esta manera porque tenemos así como que ir entendiendo cómo se fue dando paso a paso el misterio. Pero no es que María dijera, bueno, sí creo y ahora como ya creo voy a esperar tanto tiempo para que, no, es ya un hecho que se va dando de manera que no se puede separar porque es como una especie de un todo. Es algo que se está viviendo, que ya se está actuando. En el caso de la iglesia, que somos todos, es algo que ya estamos creyendo, pero no es algo que se esté después actuando, porque eso ya se llevó a cabo, nada más estamos haciendo el reconocimiento. Lo que hizo el magisterio con este dogma, en el ejemplo que poníamos, solamente fue reconocer lo que ya se había llevado a cabo, lo que ya la gente celebraba y creía, pero que no estaba definido como una especie de dogma que ya era parte de algo que teníamos que creer como parte de nuestra fe. Es ahí como donde estaría el error en la parte de la aplicación. El entender está bien, pero la aplicación, ahí ya no, porque el magisterio lo que hizo fue reconocer solamente lo que ya. Si fuera así como que, como ya se está reconociendo y a partir de eso se va a llevar a cabo, entonces sí, pero aquí no aplicaría de esa manera. Y la parte de la segunda duda, hablando de esa fidelidad a Dios como el esposo, nosotros recordemos que nuestra relación con Dios, pues es con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, claro que en algún momento nosotros podemos hablar de esa fidelidad que debemos al esposo, de esa fidelidad que debemos al que viene a desposarnos. Y es una figura que aplicamos al Espíritu Santo, esposo de la Virgen, esposo de la iglesia, que aplicamos a Cristo, que viene a desposar a su iglesia, viene a hacer las bodas, lo vemos así en la relación que nos presenta, por ejemplo, Apocalipsis, en general, pues, a Dios.
Dios es el que sale a hacer este acto de enamoramiento y después de alianza matrimonial. El primer mandamiento, a la hora que nos habla de este amar a Dios sobre todas las cosas, por supuesto que se aplica aquí, pero solo cuidemos que no lo veamos como si fuera en escaleras, como que uno está arriba del otro, porque es ahí donde tantas ocasiones podemos entramparnos. Es que como yo amo a Dios sobre todas las cosas, entonces por eso no cuido a mis papás, porque es más importante que yo vaya a misa que cuidar a mis papás. No, pues ¿para qué ando yo de farol en la calle y oscuridad en mi casa? Decimos en el dicho. Los mandamientos, en este caso del amor a Dios, al prójimo y a uno mismo, están en el mismo nivel. No es escalones más arriba que el otro. Están en círculos concéntricos. El centro está el amor a Dios. Es el más importante, es el que mueve todo. Pero en el mismo nivel, digamos, ese amor a Dios tiene que vivirse en el amor a los demás y en el amor a uno mismo. Yo no puedo, dice el mismo San Juan, ¿verdad? Decir que amo a Dios al que no veo si no soy capaz de amar al prójimo que sí veo. Entonces, nada más cuidando esa parte. Tengo ese amor al esposo, esa fidelidad del esposo, claro, pero esa fidelidad al esposo, ese amor al esposo implica el amor a los hermanos. Es ahí donde este amor se hace auténtico. Yo no puedo decir que amo al esposo, que amo al padre, que amo al hijo, si no estoy amando a los demás hijos, si no estoy amando a mis hermanos, ¿no? Como luego también le decimos ahí en ese sentido a los hermanos separados. Tanto que decimos que amas a Dios, pero no quieres a su mamá, pues más o menos estaríamos cayendo en la misma circunstancia. No sé si con esto quedemos, hermanita. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto. Vamos con Blanca, por favor. Buenos días, padre. Hola, hola. Em, Creo que necesito que venga el Espíritu Santo y reforzado porque cada vez estoy peor, padre. Cuando dice persona original, ¿se refiere a Adán y a Eva? A los primeros, bueno, en el ejemplo de que fueron los primeros que se hicieron. Y en la clase de los muchachos del seminario sí pude estar, pero es que 3 veces me botó el Zoom, entonces ya no regresé, padre, ya no vi la respuesta sobre de eso. Hasta había hecho yo esa misma pregunta. Si ellos son los que estaban hechos perfectamente y tenían todos, ¿cómo es que pecan? O sea, ¿dónde cupo esa parte en ellos, no? La segunda, por eso cuando se presenta Cristo de nuevo después de resucitado, ¿no lo reconocen? ¿No? Lo reconocen por acciones, pero no por lo que ven. Y después y San José, padre, ¿qué tan especial es porque respetó a María, porque entendió también lo que el ángel le explicó y los acompañó por siempre y amó a su hijo como su hijo también, hasta sin llevarlo él dentro, porque una mamá, bueno, siente al bebé y ya desde ahí todo va fluyendo solo, ¿no? Pero él, ¿qué tan especial en este aspecto de que María sí fue concebida sin pecado, si fue preservada? Pero ¿y él? ¿Qué pasa ahí, padre? Por favor. Muy bien. Bueno, esta parte de la persona original que decíamos ahorita, estaríamos hablando de la naturaleza, ¿no? La naturaleza humana. Vamos a tratar como de imaginarnos un poquito. Nosotros los seres humanos estamos compuestos, decimos, de cuerpo y de alma. El alma es lo que se dice es el principio vital, es lo que nos da vida a nosotros los seres vivos. Tienen alma las plantas, tienen alma los animales, entonces también nosotros tenemos esa alma, pero nuestra alma, además de ser alma, viéndolo desde la perspectiva de San Pablo, tenemos un espíritu. Pablo diría que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Nosotros lo juntamos y decimos tenemos un alma espiritual. Al decir el alma espiritual es porque, digamos, a esta alma natural ya llegó ahí la parte del espíritu y ya la hace elevada, ya la hace especial. Es ahí a través del espíritu donde nosotros adquirimos esa condición de ser
imagen y semejanza de Dios. Desde esta realidad, ¿no? Cuando hablamos de Adán y de Eva en el modelo original, ellos tienen esa naturaleza humana perfecta. Ahí es importante que subrayemos estas dos palabras. Hay una perfección, claro, pero en la naturaleza humana, en la naturaleza humana, en este nivel. Cuando hablamos de que Dios ha creado también a los ángeles, ahí hablamos de otra naturaleza, de la naturaleza angélica, de las personas angélicas. Ellos no tienen un cuerpo, solamente son espíritu. Entonces su naturaleza está más arriba de la nuestra y también es perfecta. Cuando nosotros conocemos, acuérdense que conocemos por los sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos. Entonces, todo lo que llega de información por nuestros sentidos llega acá a la cabeza y vamos procesando, tenemos ya después los conceptos, las ideas. Y ya ahorita, por ejemplo, yo ya sé que es un elefante, aunque no lo mire, pero como ya lo aprendí, a lo mejor ya lo vi, ya lo sé. Y además puedo jugar a hacer conceptos locos, ¿verdad? Puedo hablar de un elefante que tiene alas y que vuela y que es de color rosa, ¿no? Entonces, puedo ya con los conceptos que aprendí lo que es el color rosa, conozco qué son las alas y que sirven para volar. Toda esa información con la que jugamos nos llegó por los sentidos. Es el medio, digamos, por el que conocemos. Y ya con eso empezamos a hacer razonamientos. En el caso de los seres angélicos, como ellos no tienen cuerpo, su conocimiento es más rápido. Ellos no conocen por los sentidos, no tienen ojos, no tienen la parte para tocar, no tienen la realidad de los oídos, no tienen lo que nosotros. Entonces, el conocimiento de un ser angelical, sea los ángeles buenos o los ángeles malos, es más perfecto, conocen más directamente. Entonces, aunque el ser humano, Adán y Eva, fueron creados perfectos, dado que había otro más perfecto, por eso es posible que el ser humano haya caído en el engaño. Tal cual es la trampa de Satanás. Nos presenta justamente con la cizaña, diríamos así nosotros, con la mentira, presenta las cosas para empezar a confundir y empezar a hacer que el ser humano caiga en la tentación. La situación se da, ¿no? Cuando Satanás, en la representación que se hace de la serpiente, le dice a Eva, oye, que Dios les prohibió comer de todos los árboles. Ahí está la primera mentira. Dios no prohibió comer de todo. Nada más prohibió comer de los que están en el medio, ¿no? Pero ya desde ahí puso la mentira, ¿no? Y entonces está queriendo poner la mentira como si fuera algo verdadero, afirma lo que es una mentira. Y ahí empieza, digamos, como a envolver. Dense cuenta cuando nosotros caemos en el pecado, en este sentido, tantas ocasiones por eso nos justificamos. Es que vengo a pedirle perdón a Dios porque le saqué la lengua a mi suegra, pero ella fue la que empezó, porque desde que yo anduve con su hijo, a mí nunca me quiso, o sea, siempre me traen, ya empecé yo a darle vueltas, cuando sí es sí, no es no. O sea, si yo hice algo que está mal, independientemente de lo que me haya hecho la señora, ¿no? Entonces, la artimaña justamente del pecado actúa de esa manera. Por eso es que Adán y Eva en ese sentido tienen esa limitación. Aunque tienen esa perfección, es por eso que han caído en el pecado. En la segunda pregunta, a la hora de reconocer a Cristo, viene ahí la expresión, como los primeros que se encuentran a Cristo, podemos pensar aquí en los discípulos de Maús, va caminando con ellos, les explica, le están escuchando. Pensemos en Magdalena, también le está hablando, también ahí como que medio lo veía, que pensaba que era el jardinero. Entonces se dan una serie de encuentros, pero hay algo que no los deja reconocerlo. Y aquí entonces esta realidad, dice la escritura, que tenían como velados los ojos por la tristeza que estaban pasando. Nosotros en algunos momentos, en algunas circunstancias,
digámoslo así, tenemos la cabeza embotada, porque estamos pensando no sé qué tantas cosas me están preocupando, me están robando mi paz, que no estoy realmente atento a las realidades, no estoy atento a las cosas. Y al no estar atento a las cosas, no nos percatamos luego de tantas realidades, ¿no? Quizás ahí podemos encontrar ya una especie de indicio que nos permite comprender cómo es posible que estos fulanos que van junto a él, que estuvieron con él, que lo habían escuchado, o sea, no fue gente extraña, ¿no? Fue gente que anduvo con él 3 años. Cuando están los discípulos Pedro y Juan, ¿no? Que se lo encuentran allá en el mar y les dice, han pescado algo, que no sé qué, que no sé cuántos, de momento igual. Entonces, ahí es esta parte de la afectación que se está teniendo, podemos decir, dentro del sujeto. ¿Por qué? Porque todo aquello que se esperaba no salió como lo creían. Y se embota la mente, ¿no? Se nubla la razón y a veces parece increíble que nosotros actuemos de esta manera, que en tantas ocasiones, en tantos momentos, teniendo la facilidad de tener respuestas así a la mano, digamos, teniendo la facilidad de tener todo tan sencillo, nos recomplicamos la existencia, ¿no? Entonces, por ahí podemos hablar de ello. Es también necesario reconocer que en los textos que nos hablan de estos episodios, se van enfatizando ciertos momentos. Cuando veíamos ahorita la parte de Maús, que se enfatiza el valor de la presencia eucarística. Vemos ahí muy hermosamente cómo Lucas fue dibujando ya lo que es la estructura hoy de una Eucaristía. En el caso de María Magdalena, ¿no? Cuando maestro y ya le reconoce porque le dice por su nombre, ¿no? María, y María voltea, como el nombre pronunciado por Dios sobre nosotros también es importantísimo. Dios nos da ese nombre a nosotros y nos habla personalmente a cada uno, porque en ese nombre se contiene, digamos, toda nuestra vida, nuestra historia. Entonces, ese conocimiento de Dios al hablarle ahí a esta mujer, pues también va mostrando esa particularidad en la relación que había. Y cuando está con los apóstoles, cuando Juan, Pedro le dice, Juan, es que es el Señor. ¿Qué estaban haciendo? Estaban repitiendo un gesto que habían hecho ya mucho antes, cuando los llamó el Señor Jesús, la pesca milagrosa. Estaba repitiéndose la escena, ¿no? Y Juan es el que cae en la cuenta de lo que estaba sucediendo. Y sin más, se agarra a Pedro, se avienta y vámonos hasta llegar a él. Entonces, de momento no lo reconocen, podemos decir, están como embotados de la mente porque no están saliendo las cosas como quieren y como que se están cerrando otras posibilidades. Pero también en la escritura sirven estos episodios para remarcar la importancia, pues, de estas otras situaciones que vamos aquí compartiendo, ¿no? Cómo también se va remarcando el papel, decíamos, de la Eucaristía, la importancia de esa relación personal con Jesús y los signos que el Señor realiza y que vuelve tantas veces a repetir y que nos sirven al menos de indicios para ubicar su presencia. Y hablando de San José obviamente también goza de privilegios por ser elegido como el padre putativo del Señor Jesús, pero él sí no participa de una inmaculada concepción. Él sí nosotros tenemos que decir que ha nacido con pecado original, como cualquier ser humano. Tuvo ese privilegio, sí, de acompañar a María, sí, de acompañar al Señor Jesús a lo largo del tiempo que pudo estar a su lado, pero no puede, digamos así, presuponerse que él tuviese otros privilegios porque no es él el que lo engendra. Nosotros decíamos, si nosotros habláramos que en San José hubiera ciertos privilegios, se correría el riesgo de que en algún momento José dijera que este niño era gracias a él, a su esfuerzo, a su santidad, a sus méritos, y se perdiera de vista esta realidad de la gratuidad que se merece, ¿no? Entonces, un poquito por ahí, Blanca, no sé si quedemos con estas respuestas. Sí, padre, muchas gracias. Perfecto. Bueno, no sé si tuviéramos por ahí alguna pregunta más, alguna duda.
Ok. Vamos entonces a, ya nos queda poquito tiempo, pero vamos a tomar tantito de lo que estábamos viendo, ¿no? Estamos, recordemos acá en esta parte del pecado, del pecado, perdón, del misterio, de conectar, de acá del misterio de la Santísima Virgen en su Inmaculada Concepción. Y esa Inmaculada Concepción es para nosotros también parte del misterio que de ella nosotros celebramos. Entonces, vamos a compartir un poquito. Déjenme aquí medio acomodar estas cositas para que... Ok. La semana pasada iniciamos ya ahí una especie de recorrido que nos dejaba ya, yo le decía, entrever justamente esta realidad de lo que es hablar de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María y cómo se va a ir dando esta parte histórica, ¿no? Es una reflexión que no va a ser tan sencilla, porque son argumentos que se tienen que ir, pues ir desarrollando, ir mostrando. Esta es la realidad. Acá es entonces donde vimos ya un poquito cómo se fue gestando todo esto que hizo el magisterio, toda esa reflexión que se fue presentando por parte de los mismos santos padres que iban pues tratando de explicarse, pero siempre también recordando que no es así algo ya definitivo, ¿no? Que se va también a requerir pues un tiempo, podemos decir así nosotros, prudente para que se vayan llegando a afirmaciones. Habrá ahí en algunas situaciones discusiones que se den a favor, discusiones que se den también ahí en contra, ¿no? De toda esta verdad. Pero lo importante es cómo se va a ir madurando, pues todo este concepto y que decíamos incluso, ¿no? Cómo hasta se fue celebrando. Vamos ahorita a pasar a esta partecita donde tenemos nosotros el avance que se va a dar en torno a este tema en los siglos, del siglo IX al siglo XIV. Vamos a ver hasta dónde nos ahorita. Te invito a llegar un poquito acá. Entonces, en la parte justamente de la iglesia de Oriente, allá con los ortodoxos, es donde se va a ir abriendo paso esta verdad de la Inmaculada Concepción. Se va a ir reafirmando por parte de varios autores el hecho de que la Santísima Virgen María ha tenido una plena santidad desde ese momento mismo, ¿no? Desde su concepción. Esta plena santidad es lo que estaríamos diciendo nosotros sin mancha, ¿no? Inmácula, se dice en latín. Esto es lo que nos llega a nosotros como la palabra inmaculada. Entonces, se van a ir afirmando varios autores en esta línea. Y se va entonces a tener esta fiesta de la Inmaculada Concepción que va a ir pasando de este oriente, se va a ir comunicando después su fiesta litúrgica hacia la iglesia latina, hacia la iglesia de Occidente. Entonces, esa celebración poco a poco va a ir encontrando también un lugar entre la iglesia de este lado, especialmente en Italia. Ahí en algunas zonas italianas, después va a ir pasando a otras zonas de Europa, donde ya se va a tener en algún momento, se dice ya para el siglo XII, ya hay una especie de comprensión, o sea, ya hay un sentido de la comprensión de esta celebración, ¿no? Ya se entiende, pues, lo que se está celebrando. En esta parte, pues es importante
porque entonces las mismas personas en la celebración ya van teniendo esa conciencia, o sea, sí sé lo que estoy celebrando, sí sé lo que significa esto, porque entonces tendríamos ahí quienes a lo mejor dijeran, no, pues la gente ni sabe, ¿no? ¿Qué pasó? Ya como si esto se va extendiendo y se va haciendo presente, van a surgir entonces los autores a favor y en contra. Ya vendrá lo que será la época de las controversias en el carácter teológico. ¿Cómo se van a empezar a dar ahí los agarrones? ¿Cómo van a empezar a decir unos sí por esto, no por aquello? Y es acá donde podemos ir viendo cómo se va a ir gestando la forma de ir afirmando lo que se va creyendo. Entonces, ¿cuáles son como las causas de esta controversia? Bueno, pues primero, esta parte de la transmisión del pecado original, ¿no? Recuerden ustedes que estamos aquí en el siglo XII, ¿eh? Ya nosotros sabemos que el pecado original se transmite por propagación. Pero en esta época todavía esto no quedaba tan claro, ¿no? Entonces, para muchos autores, el mismo acto sexual, el acto generador del ser humano, ya era un acto que correspondía a la concupiscencia. Bien. Ya como que tener una relación de intimidad ya justamente pues era un pecado, ¿no? Entonces, como cuando nuestros papás tenían su punchis punchis ahí, digamos, ya iba una mancha, esa mancha pues ya pasaba en este caso a la carne del hijo, ¿no? Y pues así mismo esto parecería en San Joaquín y en Santa Ana. Pues San Joaquín y Santa Ana, al final y al cabo, como cualquier ser humano, ¿no? Y ahí diría, no, es que ahí sí le tuvo que llegar a la Virgen esa parte del pecado. La segunda causa que decían que no era posible la Inmaculada, ¿no? Esta controversia, es la otra realidad de la universalidad de la salvación. Ya nosotros ahorita platicábamos esta partecita. Acá se tiene que asegurar ujú, cómo justamente todos tienen que ser salvados, ¿no? Ese sería como la enseñanza, como el dogma. Todos tienen que ser salvados. Y si María, dijéramos, no tuviera pecado, entonces ya le damos en la torre esto. Si ella no tiene ni pecado original, ni pecado personal, entonces este dogma estaría siendo una mentira, ¿no? Ya no necesitaría ser salvada. Y ahí estaríamos poniendo a Cristo como de adorno. Era el ejemplo que les ponía yo ahorita. Bueno, ¿cómo actúa Cristo en ella? Evitando que se caiga. Es una gracia preventiva. Ujú. Ante estas realidades que se van discutiendo, que se van alegando ahí, pues para encontrar cuál es la forma de ser coherentes con la revelación, se van a dar dos grandes tendencias, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra. La primera tendencia, vamos a ver nosotros ahorita, va a ser de carácter negativo. La tendencia negativa son aquellos que no aceptan la Inmaculada Concepción, no aceptan esta verdad. Ajá. Ellos dicen que María, pues, sí tuvo pecado. Y lo dicen, pues, en razón de que Cristo es el Salvador de todos, pues claro que tiene que tener, ¿no? Ujú. Esta partecita de su pecado, sino cómo va a actuar Cristo. Bueno, aquí entonces vamos a ir encontrando una serie de opiniones
donde se va mostrando justamente pues lo que van a ir reflexionando, ¿no? Vamos a encontrarnos en primer lugar con San Anselmo. Para San Anselmo, decía él que solo se trataba de que María iba a estar exenta de pecado, como cuando exentamos los exámenes, ¿verdad? Pero aquí era exenta de pecado, pero solamente en la medida que fuera necesario para reafirmar su misma santidad. Entonces, aquí nosotros estaríamos diciendo que esa santidad de María es justamente en razón a la santidad de Cristo. Si Cristo es santo, entonces dice San Anselmo, pues por ello María pues tendría que tener ese momento de santidad. Entonces, aquí la cuestión sería que antes de Cristo, la consecuencia sería esta, ¿no? Ella sí tuvo pecado, al menos el pecado original, porque esto es hasta que viene Cristo. Y entonces, pues, antes de Cristo, María tuvo que haber nacido con pecado original, ¿no? No fue concebida virginalmente, si tuvo pecado original. Ujú. Y entonces aquí es donde se habla de que en algún momento, dice San Anselmo, tuvo que ser necesaria la purificación de María. En algún momento de la vida de Nuestra Señora, ujú, tuvo que haber sido purificada. Y esa purificación fue gracias a su fe y fue en miras a lo que iba a suceder con el Señor. Entonces, San Anselmo, santo y todo, claro, por supuesto, pero en esta parte no le estaba dando al clavo San Anselmo, ¿no? Se le estaba yendo aquí la cosa. Vemos por otro lado otro autor, se llama Pedro Lombardo. Pedro Lombardo, él decía justamente que el pecado original, fíjense cómo va estando ahí el problema, ¿no? Cómo es aquí la bronca. El pecado original se va a transmitir de una manera material, o sea, en la intimidad, en la relación, ¿no? Entonces, en esta situación es imposible que María sea virgen en su concepción, o sea, perdón, inmaculada en su concepción, porque lo que decía ahorita San Anselmo, sus papás pues pecaron cuando estuvieron ahí en la intimidad. Ujú. Es ahí donde se van teniendo esas realidades. Y habla justamente también este Pedro Lombardo de lo mismo de San Anselmo, una especie de purificación. Y al tener esa purificación, pues ya, aquí ya nos ponemos a mano. Fíjense acá en este que sigue, ¿sí? Tenemos ni más ni menos a Santo Tomás, el mismísimo Santo Tomás de Aquino. Y hay otro fulano que se llamó Alejandro de Jales. Este Alejandro de Jales, junto con Santo Tomás, aquí ellos decían que no, esta verdad no es compatible con la verdad de la universalidad de la redención. Entonces, como no es compatible, no es algo que sea cierto.
No se puede afirmar así. Ujú. Y en esta realidad también se va a encontrar otro de los santos que también dice cosas muy hermosas de la Virgen, ¿eh? San Buenaventura. San Buenaventura también en este ambiente, él tampoco considera que sea oportuna la Inmaculada Concepción de la Virgen, ¿no? Para él, esa parte de la santificación o entiéndase la purificación de María, ocurre cuando María está en el vientre de su mamá. O sea, ya nació sin pecado. Nace sin pecado, aunque fue concebida con pecado. Entonces, es ese estira y afloja, quién sí, quién no, quién da más, quién da menos, ¿no? Y podemos ahí nosotros ir justamente, pues reaprendiendo, digamos, lo importante que es esta realidad de la Inmaculada Concepción por el privilegio que tenía ella. Ahora, así como está esta tendencia que es de carácter negativo, decíamos acá arriba, está la otra tendencia que está a favor de esta verdad. Estamos hablando entonces ahora de la tendencia positiva. Están aquí entonces estos amigos a favor de esta Inmaculada. Entonces, conforme se iban planteando, es que no por esto, es que no por aquello, van también dándose las respuestas. Bueno, tú dices que no por esto, pero y empiezan ahí a profundizarse los elementos que se tienen al alcance. Bueno, hay un autor que se llama Admero. Este fulano hace una distinción muy interesante. Él dice que la concepción de una persona, fíjense la forma como vas a distinguir, ¿eh? Dice que la concepción de una persona puede ser activa o puede ser, en este caso, pasiva. Y entonces, la cuestión activa es cuando están participando los papás. Y dice él, bueno, en este caso, si los papás tuvieron ese pecado, ese pecado solo va a afectar a ellos. Pero la concepción pasiva, aquí entre María, no le afecta. Me explico ahora. La concepción pasiva es que ellos conciben. Este, ellos conciben es lo que para ellos fue pecaminoso, pero para ella, ujú, para ella no. No fue pecado. Sí, ella podemos decir aquí, vamos a ponerle mejor así para que nos cuadre con lo de arriba. Si decimos que los papás conciben, ella fue concebida. Por eso es lo pasivo, ¿no? Ella fue concebida. Y acá arriba ellos son los que conciben. Entonces, por eso, en el caso de la Santísima Virgen, los papás, los papás sí cometerían pecado, porque son los que hicieron punchis punchis, pero no pudo haber influido en la Santísima Virgen. Es ahí donde entró justamente Dios para que pudiese verse librada de esta situación la Virgen, ¿no? Entonces, ahí se trata justamente
del momento en el cual dice este autor, en este momento es cuando se rompe la cadena del pecado original. Y romperse la cadena del pecado original, pues es por la intervención que hace nuestro Señor. Aquí es donde interviene Dios en este momento, por la acción del Espíritu Santo, está ahí interviniendo para que este pecado no se transmite ya en María. Entonces, esto es en razón de la tarea de la Santísima Virgen María y que pues nosotros conocemos especialmente gracias a Cristo. Bueno, ahí vamos viendo esta situación. Del lado de los fieles, del lado de las personas, de la parte positiva, también aquí hay que decir que esta celebración de la Santísima Virgen María ya también estaba muy arraigada, ¿no? Entonces, cuando las personas escuchaban que María había sido mancillada, para ellos era una especie de escándalo. O sea, ¿cómo es posible afirmar que la Virgen María fue concebida con pecado, ¿no? Eso jamás, jamás, jamás pudo haber sido. ¿Por qué? Porque esto no corresponde a los proyectos de Dios. Bueno, aquí es donde vienen a entrar al quite. Y en la tendencia positiva, lo que se llamó la escuela franciscana. La escuela franciscana, ya estamos acá hablando de los argumentos que habíamos visto y que alguien, no me acuerdo que incluso nos hizo ya el comentario del fulano este que vamos a ver ahorita. El término que se elabora es la redención preservativa. La preserva, ¿no? Le impiden que caiga. Lo que veíamos, te vas a caer, pero yo impido que te caigas, ¿no? Y esto básicamente tiene por autor a Duns Scoto. Duns Scoto, sí, es beato. Este fulano fue maestro de filosofía y no sé cuántas otras cosas más, pero en la parte teológica, él es el que habla justamente de esta redención preservativa. Y esta redención preservativa es la que concede a la Santísima Virgen María una redención más perfecta, más especial. ¿Por qué? Pues porque es la mamá de Jesús. Entonces, esta redención, dice Don Scoto, es una redención más perfecta. Y el motivo es esto que se ha dicho, ¿no? Al ser elegida como la Madre de Dios, entonces desde el primer momento, ujú, desde el primer momento, pues goza de estos privilegios. Ahora, aquí nosotros debemos de tener un grandísimo cuidado, ¿eh? El cuidado es en la cuestión terminológica. Tenemos que decir esto, ¿no? Que María no es una excepción, ojo con eso, no es excepción, porque si dijéramos que es excepción, entonces ya no se está cumpliendo las cosas, ¿no? No es una excepción de la redención. María sí fue salvada, sí fue redimida, pero su redención, ajá, fue a través de esa preservación, fue preservativa. Se le preserva del pecado. Y es acá donde nos damos cuenta ya de cómo ya se tiene ese argumento que permite justamente entonces el poder
y ya dándole forma a lo que será la afirmación de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Bueno, vamos a dejar aquí, y ya nada más, pues sería preguntar si hubiese alguna pregunta, alguna duda de lo que ahorita estuvimos acá platicando, y que es justamente cómo se va dando, ¿no? Todo esto. Siempre, siempre recordemos, es parte de pues de la realidad que nos va a nosotros, pues, tocando ver en la parte histórica. Ujú. Luis Felipe. Padre, sí, nuevamente. Primero, mi duda sería, ¿en algún momento estos santos que ya después dejan toda la riqueza de sus tratados teológicos en la iglesia, se retractan de este pensamiento que tuvieron en cuestión negativa sobre el dogma de la Inmaculada? No. Aquí nosotros es conveniente que recordemos que no lo están haciendo por malicia, no lo están haciendo por herejía, están haciendo un proceso de reflexión. Y esa reflexión para ellos, pues no está siendo nada simple, nada sencilla. Está llevándose a cabo con el esfuerzo de lo que ellos tenían al alcance en ese momento. Y que no era para nada algo, pues realmente sencillo, ¿no? Ellos necesitaban justamente ir avanzando. Fíjense nada más, estamos hablando ya acá de qué año, ¿no? En el que se está llevando a cabo ese proceso de reflexión. Entonces, no hay un arrepentimiento porque no es algo, digamos, que estén haciendo mal. Permítanme tantito que se me está yendo mi batería. Entonces, dado que no están haciendo algo con malicia, no están acá ellos haciendo una herejía o algo así por el estilo, ¿no? Es un proceso del pensamiento que se tiene que ir dando y que, bueno, es parte de cómo ellos van tratando de acercarse ahí al misterio. Pero no hay ahí la malicia. Cuando hay ahí algo en ese sentido de malicia, es cuando ya el magisterio, por ejemplo, se detecta un error y se dice, ¿no? Esto está mal y se le avisa a la persona. Y la persona es invitada ya entonces a corregir. Y cuando no lo hace, es cuando ya vienen estas otras situaciones. Pero acá no, porque es algo que sigo reflexionando, sigo reflexionando. Si ya a estas alturas algún autor expresara una opinión contraria, aquí sí ya se precisa ese arrepentimiento, porque ya ahora sí es dogma de fe, ¿sí? De acuerdo, padre, gracias. Y mira el segundo comentario que decía de esta festividad que ya existe desde bueno, desde tiempos muy antiguos en la iglesia oriental, ¿no? Donde ahí se da este origen. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estar alguna vez en Jerusalén y me tocó ver precisamente la, la fiesta, la celebración que hacía la iglesia copta a la Virgen María. De verdad fue hermoso, hermoso el espectáculo, verlos con qué devoción, pero también con qué solemnidad y con qué alegría realizaban esta danza, ¿sí? Voy a buscar en mis archivos a ver si tengo ese video porque lo grabé, porque de verdad sí es muy emotivo digo, y uno como espectador percibe la alegría con que están haciendo esa alabanza. Lo voy a buscar y si puedo lo comparto, padre. Ujú. Ahí me queda la duda, voy a investigar ahí el dato, si la Ujú, iglesia copta es católica o no, porque es parte de los ritos que son ahí distintos. ujú, Voy a ver si puedo ubicarlo ahorita antes de que nos vayamos, sí. Si pero no estoy equivocado, creo que sí, padre? Creo que sí. Pero y, bueno, y ya pero esperemos tu voz de el autoridad. rito, si nos lo pudiera compartir, es muy padre y valdría la pena por ese conocer. Sí, sí, padre. Muy bien, vamos con Leti. En esto último que acaba de decir de la escuela franciscana y que nos dice que tengamos cuidado, sería parte de lo que normalmente la gente
pensábamos o decíamos, ¿no? María ha sido elegida porque ha tenido todos estos privilegios desde antes de y se le quita la importancia, la relación o lo principal de que es al revés, que se le dan todos estos privilegios para ser la madre, no que ella haya sido elegida porque tenía esos privilegios. Sí sería algo así, ¿no? Lo que señala está bien señalado, pero el caso acá que les explicaba yo, más bien es en razón de que seamos cuidadosos, porque si dijéramos que María no necesitaba salvación, le damos en la torre al primer dogma. Entonces, eso es lo que tenemos siempre, siempre, siempre que librar, es que la presencia del dogma es en razón de Cristo. O sea, Él es el Salvador. Entonces, nada más se fue elaborando, cuadrando el concepto este de la redención preservativa. Y cuidar mucho, pues sí, porque a veces en nuestras expresiones populares de fe es donde tenemos estas complicaciones. Ujú. Ok, padre. Muy bien. Bueno, pues vamos entonces a terminar. Hay por ahí, voy a ver si ubico también ahorita en un ratillo. Una película, la voy a tratar de ubicar, justamente de Dulce Scott, que no me acuerdo que alguien ya la había comentado, que vale la pena también ahí si en un ratito se puede tener para conocer a este personaje y justamente que se le conoce como el defensor de este dogma de la Inmaculada Concepción. Bueno, vamos a hacer nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, te damos gracias por este rato que en tu nombre estuvimos congregados y con mucha humildad nos ponemos en tus manos para suplicarte que escuches nuestras plegarias. Te agradecemos por la vida que nos has dado, te agradecemos por manifestarte entre nosotros y a nosotros y especialmente te agradecemos por habernos dado a María como madre. Ayúdanos siempre en nuestro caminar, fortalécenos en el día a día, también en nuestro ser de iglesia, para que, ayudando a los demás, a los que están a nuestro alcance, nosotros seamos agradables a tus ojos y algún día nos permitas llegar a gozar de la eternidad. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.